Esta semana vamos a hablar de derrame pleural, que es uno de los temas bonitos de la neumología. Sin embargo, como colorario a hablar de esta patología, es importante que ustedes entiendan que cuando nosotros hablamos cuando nosotros hablamos de derrame pleural, no hablamos como tal de una patología, sino como la manifestación de una o de varias patologías que pueden encontrarse dentro de la neumología. Entonces, siempre es importante que nosotros determinemos que cuando encontramos un derrame pleural, determinemos cuál es la causa del derrame pleural, qué es lo que le está produciendo, como para yo poder determinar cuáles pueden ser las posibles soluciones que puedo dar a este paciente. Entonces, básicamente, en el caso, eso es lo que vamos a hacer. Nuevamente, nosotros definimos y ya sabemos que vamos a hablar de derrame pleural y por ende tienen ustedes que definir a qué se debe este derrame pleural. Los objetivos de aprendizaje de esta clase: comprender la anatomía y fisiología normal del espacio pleural, explicar los mecanismos de formación, reabsorción del líquido pleural, analizar alteraciones fisiopatológicas que pueden producir el derrame y clasificar los derrames según su mecanismo de formación. Entonces tenemos el caso de nuestro paciente, que es un paciente de 58 años, fumador de 40 paquetes año. Él consulta por un cuadro de disnea progresiva de 3 semanas de evolución. Inicialmente fue a grandes esfuerzos, ahora a medianos esfuerzos. Refiere dolor torácico tipo pleurítico en hemitórax derecho, tos seca ocasional y pérdida de peso no cuantificada. Tiene un antecedente de hipertensión arterial en tratamiento y al examen físico se encuentra con matidez y disminución del murmullo vesicular en el tercio inferior del hemitórax derecho. Entonces ya tenemos con eso algunos datos que quiero que ustedes analicen, que consideren si es que necesitan datos adicionales, que consideren para poder llegar pues de buena manera al diagnóstico patológico de este caso. ¿Sí? Entonces, ¿necesitan algún dato adicional? Sí, Hola Doc. Hola, Agus. Entonces, ¿necesitan algo más? sí, ¿Me Doc. podrías dar, o sea, si la hipertensión está bien controlada? ¿Perdón? A ver, ¿quién quiere hablar? Doc, ¿se escucha? No se escucha. Ahí te escucho, Oscar. Podía ser, ¿qué estuvo haciendo el último mes? O sea, ¿qué tipo de actividad? O si tuvo algún viaje reciente. Ningún viaje, específicamente ningún viaje. Se ha mantenido en su domicilio, en su trabajo. No refiere Eh, ningún antecedente importante, aparte de los que ya les mencioné, que tiene hipertensión arterial y que es fumador.
Antecedentes personales, ningún otro. Tal vez además de la pérdida de peso ha presentado fiebre o sudoración nocturna los últimos 15 días. Refiere que sí, sí ha presentado sudoración en las noches, pero que no es muy molestosa, sobre todo en el último, sobre todo en el último, en la última semana. Tal vez hay algunas comorbilidades de los familiares. De los familiares, ya, de sus familiares, su madre es hipertensa. Su padre murió por un problema en el pulmón que no especifica, aproximadamente a los 65 años. Le dijeron que podría haber sido cáncer, pero nunca lo confirmaron. Pero su padre murió, cuando su padre murió, según lo que cuenta el paciente, su padre tosía y botaba flema con sangre. Tal vez podemos saber en qué trabajaba el paciente o si sigue trabajando. Ya, sí, el paciente sigue trabajando. Eh, Era policía hasta los 40 años, se jubiló y ahora es taxista. ¿Realiza algún tipo de ejercicio físico a la semana? ¿Algún tipo de actividad física? La mayor parte del tiempo trabaja, sin embargo, ocasionalmente los sábados se va a jugar vóley. Pero desde hace un mes no lo hace porque realmente se fatiga mucho. ¿Existe alguna actividad que hace que mejore su malestar? En realidad no, es mucho peor esa sensación de falta de aire. Cuando él se acuesta en las noches, siente que es peor y que tiene que tratar de sentarse un poco. ¿Algún antecedente importante de enfermedades infecciosas como tuberculosis, neumonía u otras previamente? En realidad, él dice que como pasa mucho tiempo en el taxi, contacta con muchas personas, no sabe. Sí, muchas veces se han subido personas enfermas que tosen, pero ningún contacto cercano que refiera de infecciones. Tal vez ha Eh, tenido algún episodio similar como este antes. No, es la primera vez que tiene este tipo de problemas. Por lo demás, aparte de su presión alta, que a él no le ha dado muchas molestias, no ha tenido nada más. ¿Qué está utilizando algún tipo de tratamiento farmacológico que debemos saber? Este rato no solo su medicación para la presión, toma losartán. Todos los síntomas empezaron hace 3 semanas. Aparentemente todos los síntomas empezaron hace 3 semanas, sin embargo, él refiere que su falta de aire ya viene desde antes, viene de hace más de un mes. Y esos síntomas respiratorios, ¿fue, fue tal vez alguna consulta previa antes por esos síntomas respiratorios o
Solo eran O espontáneos. fue donde Bueno, un médico, fue donde un médico cuando empezó a presentar algo de tos y le dijeron que no, que era solo una gripe y le mandaron antitusígenos. ¿Hace cuánto pasó esto? Hace más o menos 2 semanas que ya presentó un poquito más de tos, fue donde el médico y él le puso antitusígenos. Le dijo que le prescribió algo para la tos. Tal vez este dolor que tiene se agrava con la inspiración profunda. Sí, sí, cuando él inspira duele mucho más. ¿Ha habido ortopnea? Mm. Como tal, lo que refiere es que siente que le falta mucho más el aire cuando está acostado y a veces tiene que sentarse. Tal vez antes de que se presenten los síntomas de la disnea, no sé, o sea, tuvo algún trauma, se golpeó, se chocó o tuvo algo que como que le impactó el pecho o la espalda. No, no, en realidad, en el boli tal vez pudo haber tenido alguna caída, pero no nada importante. presenta malestar como fatiga, mareos, solo por el estilo. Más que fatiga, es como que tiene sensación de que no quiere hacer nada, de que, de que no le da mucha hambre y se siente como desganado en realidad, con muy poca energía. Tal vez presenta edema En el examen físico no hay edema de miembros inferiores, ni de ningún lado. y no ha tenido como tal vez algún episodio como de trombosis, algo así. No, antecedentes de trombosis, no. Con respecto a antecedentes quirúrgicos previos, Antecedentes quirúrgicos previos le operaron de la vesícula hace unos 10 años. Nada importante. Le operaron y le dieron el alta inmediatamente. La pérdida de peso fue involuntaria, ¿verdad? Perdón, Pedro. La pérdida de peso fue involuntaria, ¿verdad? Sí, sí, el paciente refiere que ha comido normal, come normal, a pesar de que sí le da menos hambre, pero él intenta comer, pero sí siente que le quedan más grandes los pantalones, más grandes las camisetas. Antes de que se le administrara los antitusígenos, el paciente recuerda si su tos era productiva. No siempre fue seca la tos. La tos, cada que tosía quizás había algo que la aliviara, si es que quizás se tenía que presionar el pecho o detener las costillas para toser sin dolor.
En realidad empeoraba el dolor cuando empezaba a toser y por eso se agarraba con sus manos el hemitórax derecho. Y tal vez ha notado sangre cuando tose. No refiere que haya notado sangre porque la mayor parte de veces la tos es seca. Tal vez el paciente, o sea, en cuanto a tal vez algo renal, no ha notado como que el color de su orina ha cambiado o tal vez hay orina espumosa. No, para nada, ninguna molestia, orina normal. Tal vez antecedentes de enfermedad hepática. Él tomaba antes, sin embargo, no refiere ningún antecedente de enfermedad hepática, no refiere ningún problema en el hígado, más que lo de su vesícula que fue hace 10 años. Tal vez tiene, o sea, aparte de la fatiga, no tiene dolor óseo. Dolor óseo. ¿En piernas te refieres? Sí, O, en general, como que si le duelen los huesos. sí, o sea, sí refiere mucha molestia, como que mialgias, como que dolor muscular más bien. ¿Ha presentado tal vez alguna eh, diferente tonalidad en la orina o en las heces? No, normal, normal todo. Tal vez has sentido como dolor en la garganta, dificultad para tragar o hinchazón facial y del cuello. Un poco de dolor de garganta, pero no dificultad para tragar. No sé si ya preguntaron, pero ¿ha tenido fiebre? Tuvo un episodio de fiebre la semana anterior, 2 días de fiebre, que fue más en la noche, pero pasó. ¿Se tomó algo para la fiebre o no? Tomó paracetamol. Tal vez fue fiebre cuantificada, se tomó la temperatura o solo se sentía más Sí, él se caliente. tomó la temperatura, estaba la fiebre en 37,5 en su axila, Las 2 noches de la semana anterior. las 2 noches de la semana anterior, sí. Ujú. ¿Hace cuánto le detectaron la hipertensión? ¿Perdón? ¿Hace cuánto le detectaron la hipertensión? La presión alta le diagnosticaron a lo que tenía 42 años. Y, o sea, el tratamiento sí la ha controlado bien o si ha tomado el tratamiento adecuadamente. Perdón. Ha iniciado
Los sartán desde que empezó el tratamiento y eso ha sido todo lo que ha tomado. ¿Algo más? Él ha tenido, como fue policía, tuvo exposición a humo o asbestos o algo así. Fue policía, trabajó unos 4 años en la cárcel. Y de ahí las cosas propias del entrenamiento, exposición al gas lacrimógeno, básicamente eso. ¿Hace cuánto fue esta exposición a la cárcel? De hecho, fueron sus últimos años de trabajo. Por eso decidió jubilarse. ¿Y durante ese periodo no experimentó algún síntoma igual de tos o igual algo raro durante esos años que estuvo en la cárcel? No, una que otra gripe, pero normal. El paciente se consideraba un paciente relativamente atlético y en buena forma, entonces no se consideraba enfermo. Tal vez tuvo todas sus inmunizaciones Todas, al día. sí, todas. Y conoce si es que se respetaba el esquema de vacunación en la cárcel durante los últimos 3 años que él se encontraba ahí. Nunca hubo Eh, presencia del ministerio. Desconoce, pero es bastante incierto que si tuvo pacientes como con contactos con enfermedades respiratorias que él tenía que movilizar. ¿Quieren algo más? Eh, a lo mejor previo a esta cita se le ha hecho una espirometría o le han comentado si es que ha tenido alguna comorbilidad debido No, es que él se ha considerado sano, su tabaquismo nada más, pero no, nunca se ha hecho ningún examen ni nada. ya. ¿Podemos pasar ya al examen físico? ¿Cómo están los signos vitales y todo el examen físico del paciente? Ya, claro que sí. Él tiene una presión de 125/80, tiene una frecuencia cardíaca de 68, tiene una frecuencia respiratoria de 22, está saturando 88% al aire ambiente, por lo cual se le coloca oxígeno con cánula nasal a 1 litro, con lo que mejora a 92%. Temperatura de 36,2. Se le hizo una glicemia capilar
que está en 93. Está consciente, orientado a febril. La orofaringe ligeramente eritematosa. A nivel de región cervical se palpan ganglios a nivel submandibular y a nivel supraclavicular. Son ganglios pequeños. El supraclavicular izquierdo es un poco más grande, ligeramente móvil, duro. En el tórax la expansibilidad está ligeramente disminuida. El frémito está disminuido a nivel del hemitórax derecho. Hay matidez a la percusión a nivel del hemitórax derecho y el murmullo vesicular está casi abolido en la base derecha. Disminuido, casi abolido. Corazón normal, abdomen normal, extremidades simétricas, no edemas, pulsos presentes. Doc, ¿puedes repetir desde la parte de expansibilidad, por favor? Desde el comienzo, No, solo desde la parte de expansibilidad. expansibilidad disminuida a nivel de hemitórax derecho, frémito disminuido en hemitórax derecho, Ya, matidez en hemitórax derecho, murmullo vesicular disminuido, casi abolido en hemitórax derecho, abdomen ya. normal, extremidades, no edemas, pulsos presentes. Perdón, no sé si escuché bien. Se le puso oxígeno por cánulo nasal de 1 litro y la saturación subió de Y la 88 a saturación 90. mejoró a 92%. ¿Ya? ¿Cómo estaba la temperatura ahorita? 36,2. Ya. Tal vez sabemos si este ganglio que le palparon se palpó en el examen físico o el paciente se palpó alguna vez. ¿Se sabe desde cuándo? No, el paciente no lo palpó nunca. De hecho, él no refería nada de ganglios, ni nada en ninguna parte de su cuerpo. Y se palparon en cuello y en región supraclavicular izquierda. ¿Y son dolorosos de la palpación? Es doloroso la palpación el del lado izquierdo. Los del cuello no son dolorosos. Perdón, ¿cuál era la frecuencia cardíaca y la tensión arterial? 125/80 la tensión arterial, la frecuencia cardíaca 68. Creo que les dije 68. Sí, 68. Algo dijiste de la orofaringe, me parece, de las amígdalas, no sé, Ligeramente eritematoso. la orofaringe. ¿Algo más que quieras saber?
¿El paciente en piel y mucosas de pronto se ve pálido, cianótico o normal? Normal, normal, piel y mucosas normales, escleras anictéricas. ¿No has sentido como cambios en la voz o sibilancias? No, Tal vez se sabe si este ganglio que se le palpó fue luego de una infección o solo apareció espontáneamente. él desconoce, aparentemente no hay ningún episodio de infección más que hace una semana que tuvo la fiebre, que igual no fue determinada, pasó con el paracetamol y ya no volvió. ¿No ha tenido dolor de cabeza o como que visión borrosa o mareos? Algo de mareos, No presentaba signos de ingurgitación yugular, ¿verdad? no, no hay ingurgitación yugular. ¿Tienen más preguntas? Sí, de lo que habías dicho de que tiene la orofaringe como un poco inflamada, tal vez no hay lesiones o úlceras visibles. No, 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 solo ligeramente eritematosa. Ninguna úlcera ni nada. No hay placas, no hay nada. Y con respecto a su opresión en el pecho, ¿siente que mejora o empeora si realiza algún tipo de actividad? No, de hecho, eso le limita. Eso le limita bastante sus actividades. ¿El ganglio supraclavicular, el que era duro, estaba en el lado derecho o izquierdo? Izquierdo. ¿Alguna otra pregunta tiene? Sí, tal vez, no sé si preguntaron al inicio si presentó diaforesis nocturna o Este, sudoración. sí, sudoraciones, pero no importante. Sí, sí dijo que sudaba un poco, pero que no le pareció importante. ¿Tiene la vacuna de la BCG? Tiene vacuna de BCG. ¿Ya? ¿Tienen suficientes datos para analizar? Yo les voy a hacer una pregunta.
del caso que nosotros revisamos, ¿cuáles serían los datos claves para yo pensar en que sí se trata de un derrame pleural, el cuadro por el que viene mi paciente? Eh, la ortostasis nocturna, que no puede, como que no puede dormir boca abajo y que siente necesidad de sentarse y apoyarse. ¿Ya? ¿Cuál más? ¿Isis? Es algo que se alcanza a escuchar en el examen físico, la matidez, el murmullo vesicular disminuido. ¿Ya? ¿María Augusta? Sí, la matidez, yo creería, la expansibilidad disminuida, em, la hipoventilación podría ser, y, La hipoventilación. Definamos bien qué es hipoventilación. o sea, que está saturando un poco, bajo. No, eso no es hipoventilación. La disnea también me parece que es importante. Ya, bueno, pero no es hipoventilación que desaturen, ¿no? Em, En tal caso es una insuficiencia respiratoria, pero no es hipoventilación. La definición de hipoventilación es la presencia de hipoxemia con hipercapnia. Eso es hipoventilación, ¿sí? Así que no vuelvan a repetir esa palabra, a menos que no conozcan la gasometría. Listo. ¿Algo más? Carlita, Dana, Pedro, Miguel, Karen. Las características del dolor con el que viene el paciente. Perfecto. El dolor pleurítico, el dolor en punta de costado, habitualmente se describe dentro de la semiología. Ese dolor en punta de costado es algo característico de un derrame pleural y que el paciente tenga que sostenerse su hemitórax derecho el momento de toser es algo característico de un derrame pleural y tal vez ese sería el punto más importante dentro de toda la semiología que a mí me haga pensar en que puede haber un derrame pleural o puede haber algo ahí que está contactando la pleura, ¿sí? Porque recuerden que el pulmón no duele. Si hay dolor es porque hay afectación a nivel pleural. ¿De dónde viene la inervación de la pleura? La pleura tiene terminales nerviosas. Ay, estoy con mocos. No son los nervios intercostales, me parece que están en contacto con la parietal. Creo. ¿Cuántas, cuántas, cuántas pleuras conocen? Dos. Dos. ¿Cuáles son? Parietal y visceral. La pleura parietal y la visceral. ¿Cuál es la que está más inervada? ¿La parietal o la visceral? Según yo, la parietal. La parietal. La parietal está inervada en varias porciones. Puede ser inervada por los nervios intercostales cuando estamos a nivel de las costillas. Puede ser inervada por el nervio frénico a nivel de la porción central del diafragma. ¿Sí? Entonces, ella es la que tiene mayor inervación. ¿Y la pleura visceral? ¿Qué pasa con la pleura visceral? Pues ¿Duele? ese es de inervación autonómica. Esa es de inervación autonómica. No debería Exacto, por el tener respuesta al dolor. parasimpático. Entonces, ¿duele o no duele la pleura visceral?
No, La pleura visceral no duele. Entonces, ¿por qué se produce ese dolor en punta de costado? Porque está irritada la pleura parietal, ¿sí? Porque la pleura parietal está ocupada por probablemente líquido inflamatorio que está generando este dolor o esta afectación de la inervación, ¿sí? Como primera cosa, ¿ok? Entonces, ese es uno de los signos casi patognomónicos de derrame pleural, el dolor torácico, el dolor pleurítico o dolor en punta de costado, ¿sí? Ese es uno de los patognomónicos. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Karen, Miguel, Carlita, no sé si ya dijeron, pero matidez a la percusión. ya lo dijeron, la matidez en la percusión, Mm, La Podría, fatiga que tiene. la fatiga, la disnea, sí. Miguel, sí, también decía que los pacientes se pueden presentar con tos seca ¿y por qué se produce esa tos seca? o sea, decía que la tos seca podía ser una manifestación de la inflamación pleural o producto de la compresión del parénquima pulmonar. Exacto, porque ese líquido pleural está comprimiendo el parénquima pulmonar y se produce una tos seca, una tos sin producción, ¿ok? Entonces, esa es una de las características importantes. Si nosotros hacemos una agrupación sindrómica, entonces tenemos un paciente que viene por disnea, que viene por dolor torácico en punta de costado, que a la auscultación, al examen físico presenta matidez, disminución del frémito, murmullo vesicular disminuido, ¿sí? Entonces, con esto nosotros hacemos una agrupación sindrómica que se trata de un derrame pleural. Pero ¿llegamos hasta ahí o qué más necesitamos? O sea, sería importante hacer primero una RX de tórax, de PA y lateral. Ya, todavía no vamos a hablar de exámenes, Ujú. pero clínicamente nosotros llegamos hasta ahí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo importante que ustedes tienen que determinar en un paciente con derrame pleural? la causa, el origen. O un diagnóstico Determinar la diferencial. causa, ¿sí? Porque acuérdense lo que yo les dije al comienzo. El derrame pleural en sí no es una patología, sino es la manifestación de una o varias patologías. Entonces nosotros tenemos que determinar la causa. Y para determinar la causa tenemos que acordarnos de algo súper importante, que es la fisiología y la anatomía de la pleura. Entonces ya tomamos en cuenta que hay dos pleuras, la pleura visceral y la parietal, que las dos forman un espacio o una cavidad virtual que se llama cavidad pleural, ¿sí? En condiciones normales, ¿cuánto de líquido puede haber en la cavidad pleural? 5 a 15 De mililitros, 5 a creo. 15 ml. Esa es la cantidad normal. ¿Cuándo hablamos nosotros de derrame pleural? Me parece que es entre 45 y 50. Oh, No. ¿Cuándo hablamos de derrame pleural? ¿Con cuánto más de líquido hablamos de derrame pleural?
Son 300. No, ¿quién da menos? O sea, cuando ya supera los 20 ya debería considerarse ser Eso, derrame superando los pleural. 20 ml, nosotros ya hablamos de derrame pleural. Si bien es cierto, las técnicas de imagen nos permiten detectar derrames pleurales con valores más allá de 100 ml, sin embargo, con el eco y con la tomografía yo puedo detectar ya valores, en la tomografía con valores mayores de 40 ml ya puedo detectar un derrame pleural. Y en la ecografía con valores mayores a 20 ml yo ya puedo detectar un derrame pleural. Entonces se ha considerado que el punto de corte es mayor a 20 ml para considerarlo derrame pleural. Y la pregunta típica de la clase de derrame pleural, ¿por qué se produce el derrame pleural? ¿Cómo es la fisiología del líquido pleural? ¿Cuánto producimos de líquido pleural al día? O sea, es que se supone que en las pleuras hay una presión negativa, que es lo que permite que se expandan los pulmones. Entonces, cuando hay algo que vence esta presión negativa, permite que entre el líquido a la pleura. ¿Ya? ¿Y cuánto es el valor normal de la pleura, de la cavidad pleural? ¿O cuánto es el valor normal de producción de líquido pleural? Es de 0,1 a 0,2 mililitros. 0,1 a 0,2 ml por kilo en 24 horas. Esa es la respuesta. Entonces, debemos empezar por ahí y por partir de eso, ¿no? Ya conocemos cuánto es los valores normales, cuánto producimos de valores normales, cuándo hablamos de derrame pleural. Y ahora, ¿cómo se produce el líquido pleural? Perdón, Doc, ¿cuáles son los valores normales? 0,1 a 0,2 ml por kilo en 24 horas. Gracias. Ahora, ¿cómo se produce el derrame pleural? O sea, el líquido pleural, según yo, es un ultrafiltrado del plasma, que es por los capilares. Entonces, supongo que solo se filtra más líquido. ¿Ya? O sea, depende de la causa, pero de lo que yo había No, leído es puede ser que por... no depende de la causa porque tú tienes una producción y una eliminación establecida, ¿sí? Y una afectación o en la producción o en la eliminación va a generar que se produzca el derrame pleural, ¿sí? Que esta cavidad pleural, que este espacio virtual se incremente, ¿ok? Entonces, ¿cómo se produce el líquido pleural? Pues es que es un trasudado. Es Entonces, un trasudado, no es un trasudado. o sea, lo que yo sabía es que como que está la vasculatura. Entonces, en la vasculatura hay la presión oncótica y la presión hidrostática. Y el balance de estas, entonces, permite como que haya líquido. Hubiera querido tener el pizarrón de verdad aquí porque, o tener una compu con táctil. Entonces ustedes tienen, no sé si lo ven, no sé si ven esta pizarra. Sí se ve, Doc. Sí, Ya, entonces ustedes tienen dos espacios, ¿sí? Vamos a suponer que esta es la pleura parietal y esta es la pleura visceral. Aquí está el pulmón, ¿sí? Y este es el espacio pleural. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos para poder mantener ese espacio pleural y esa producción de líquido es la presión hidrostática, ¿sí? Esa presión hidrostática está generada por el agua. Entonces, a nivel parietal, nosotros tenemos los capilares parietales y estos capilares parietales van a ultrafiltrar líquido, ¿sí? Que son los que me van a generar la presión hidrostática a este nivel. Esos cambios de presión hidrostática de mayor a menor presión son los que van a producir el paso de líquido desde la pleura parietal al espacio pleural, ¿sí? Pero
A nivel de visceral, yo también tengo mis capilares viscerales, ¿sí? Y por medio de estos capilares viscerales va a llegar el líquido, va a ser absorbido, ¿sí? A estos capilares viscerales y por medio del intersticio del capilar va a pasar este capilar, va a pasar el líquido hacia los linfáticos, ¿ok? Y es ahí donde se va a drenar ese líquido, eso en condiciones normales, ¿sí? Se drena los linfáticos y se drena el intersticio del pulmón, ¿sí? A los dos sitios se va a drenar. Eso en condiciones normales. Esto está apoyado también por otra presión, que es la presión oncótica, ¿sí? La presión oncótica de los capilares va a determinarme, está determinada por qué componente la presión oncótica. Proteínas como la alúmina. Por las proteínas. Entonces, si yo tengo un exceso de presión oncótica aquí, un exceso de proteínas, ese líquido no va a filtrarse. Entonces, esto tiene que tener un común acuerdo entre presión hidrostática y presión oncótica para que se pueda filtrar ese líquido que viene desde los capilares intersticiales, que en realidad es traído desde la sangre, sí, que va a pasar a la pleura y que va a pasar a los capilares viscerales y por los capilares viscerales va a llegar a los ganglios linfáticos y al intersticio. Pero tiene que haber un común acuerdo entre la presión hidrostática y la presión oncótica. Si una de las dos se altera, lo que va a generar es que no suceda esto, no se dé este paso a nivel de la pleura visceral y esto empieza a incrementarse, el líquido empieza a incrementarse. Entonces, básicamente eso es lo que va a suceder fisiológicamente en este tipo de pacientes. Por ende, el derrame pleural en sí obedece a tres causas importantes que tienen que ver con la presión hidrostática, con la presión oncótica y con la producción y eliminación de líquido, básicamente. Entonces, quiero que me digan, en el derrame pleural, ¿qué pasa con la presión oncótica? ¿Qué pasa con la presión hidrostática? Doc, ¿podría repetir la última? Presión hidrostática, oncótica y ya había dicho una más. Y la producción y eliminación. Alteraciones en la producción y en la eliminación. Entonces, ¿qué pasa con la presión hidrostática para que se produzca el derrame pleural? ¿Aumenta o disminuye? O sea, debería haber un aumento de la presión hidrostática capilar de la parietal. De la parietal. Exacto. Incremento de la presión hidrostática. ¿Qué va a pasar con la presión oncótica? Disminuye. Disminución de la presión oncótica a nivel capilar. Y esta alteración o esta barrera entre excesiva producción que impida que los capilares viscerales no permitan la eliminación, que estos se taponen o que se dañen los ganglios linfáticos y no permitan que se empiece a drenar, eso hace que se produzca derrame pleural, ¿sí? Básicamente eso es lo que va a pasar en el paciente con derrame pleural. Entonces hay una disminución de la presión hidrostática, un incremento de la presión oncótica y alteraciones en perdón, que me están escribiendo del Hospital de los Valles y incremento en la producción y disminución en la eliminación. Básicamente son las tres cosas que se van a producir. Entonces, básicamente nosotros tenemos que identificar qué es lo que va a pasar en el paciente para poder identificar la causa, ¿sí? Si yo hablo de un incremento en la presión hidrostática, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un exceso de líquido, ¿sí? Si yo hablo
de una disminución en la presión oncótica o de un incremento en la presión oncótica, perdón, yo tengo un incremento de proteínas. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a hacer esa diferenciación del derrame pleural, yo tengo que hacer esa diferenciación en base a las proteínas. ¿Sí? ¿Cuánta proteína tiene el líquido que me permita diferenciar dos tipos de derrames? ¿Cuáles son? El exudado y el trasudado. Exudados y trasudados. Y básicamente eso es lo que yo tengo que hacer. Mi siguiente punto es identificar cuáles son los exudados y cuáles pueden ser las causas de trasudado. Entonces, vamos a empezar con causas de trasudado. Me van a decir ocho. Empieza Isis. Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca, Oscar. Y puede ser cirrosis. Cirrosis hepática, Karen. Em, puede ser síndrome nefrótico, tal vez. Síndrome nefrótico, bien. María Augusta, Podría ser, no estoy segura. Podría ser desnutrición, porque pocas proteínas. desnutrición por hipoproteinemia. Carla, Por cirrosis, no sé si ya dijeron. sí, ya dijeron. Mm, puede ser entonces por algún problema de tiroides. Eh, por ejemplo, cuando te da el mixedema, ese es el hipotiroidismo. No es una causa específica. Mm, Dana, Puede ser una trombosis de la cava superior. puede ser una trombosis de la cava superior porque puedes tener una obstrucción, algo que se llama síndrome de vena cava superior. Puedes tener una obstrucción de ganglios linfáticos y producir eso. ¿Qué más, Miguel? Puede ser por embolia pulmonar, ¿Por qué? por embolia pulmonar o embolismo Embolia pulmonar. pulmonar puede producirte un derrame pleural, sí, por obstrucción de capilares. Pedro, la última y nos vamos. No sé si ya dijeron, es que me fui, se me fue el internet. Por cáncer, una Cáncer metástasis. como causa de trasudado, depende del estadio, porque puede ser un estadio avanzado y hablamos de trasudado, pero puede ser un estadio inicial y hablamos de exudado, ¿ok? Y ahora, causas de exudado, Neumonía. neumonía, ya, ¿qué más? Tuberculosis. Tuberculosis, ya. ¿Qué más? Puede ser pancreatitis. Pancreatitis, puede ser un exudado. Empiema. Pueden ser enfermedades reumatológicas. Enfermedades reumatológicas, un empiema. ¿Qué más? Por Aquí se vasculitis. entran las neoplasias. Neoplasias, una de las principales en estadios iniciales. Vasculitis. Sí, entonces tenemos que aprender y determinar, conocer cuáles son las causas de exudado y cuáles son las causas de trasudado. Ahora. Clínicamente, ustedes ya pueden inferir que los hallazgos que encuentran en su paciente pueden estar en relación
con un exudado o un trasudado, ¿cómo lo pueden hacer? O sea, según lo que yo entendí, los que son trasudados tienden a ser más bilaterales y los exudados suelen ser unilaterales. Simple, ¿sí? Es la forma más simple de poder ya determinar clínicamente que la presencia de un derrame pleural bilateral está en relación con un trasudado y la presencia de un derrame pleural unilateral está en relación con un exudado, ¿sí? Solo hay una condición que es importante y es que los derrames pleurales derechos, ¿sí? Si se acompañan de signos clínicos de falla cardíaca, pueden estar en relación a un trasudado, ¿sí? Es la única condición. Entonces, nosotros tenemos nuestro paciente que tiene síntomas básicamente en hemitórax derecho y con todo lo que les dije. ¿Ustedes creen que es un exudado o es un trasudado? Exudado. Es un exudado. Clínicamente para mí es un exudado. Listo. ¿Qué van a pedir para la siguiente clase? RX de tórax. RX de tórax, perfecto. ¿Qué más? Puede ser una toracocentesis. ¿Le vas a hacer una toracocentesis diagnóstica o evacuadora? Me gustaría primero saber una diagnóstica. Ya, ¿y qué vas a pedir en la toracocentesis? Eh, mm, mm, la química. Química. ¿Alguien le quiere ayudar al Oscar? Proteínas, Bien, LDH. Isis, te voy a perdonar todo lo de estas 4 semanas. Mentira. Gracias. Proteínas, ¿qué más? LDH, LDH, ¿qué más? no sé, le podríamos hacer también una tinción de gramo. Tinción Gram, ¿qué más? Hasta ahí Glucosa. llega mi contribución. Glucosa, ¿qué más? El pH. pH, ¿qué más? Recuento celular de línea blanca, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos. Sí, ¿qué más? No sé si ya se dijo colesterol. Colesterol. Bueno, ¿qué más? Por la clínica de este paciente, un bar Ciel-Nielsen, una atención En con líquido Ciel-Nielsen. pleural. Sí, por si acaso. Ya, ¿qué más? Una PCR. PCR, ¿de qué? ¿Reacción en cadena de la polimerasa o proteína C reactiva? Reacción de cadena de la polimerasa para ver si hay tuberculosis, para Ah, ya, un descartar. PCR de tuberculosis, detección de micobacteria en tuberculosis. ¿Qué más? Una biometría hemática. Una biometría hemática, perfecto. ¿Qué más? Podría ser más adelante una tomografía. Bueno, puede ser más adelante una tomografía. ¿Qué más? También LDH en suero. No sé si se puede hacer una glucosa más exacta en suero igual. Ya, perfecto. ¿Qué más? Hecha la glucemia capilar, ¿verdad? Ya, perfecto. Está muy bien. ¿Qué más? Eh, También podría ser esta prueba para ver el péptido natriurético, el PBNTP.
ProBNP en líquido, ya, ¿qué más? Igual todo después lo van a justificar, ¿no? Ujú, sí. Niveles de amilasa, tal vez. Amilasa, Ujú. ya. Igual, proteínas en suero. Proteínas en suero, bien, Dana. ¿Qué más? Yo le pediría un emo. Un hemo, ya. ¿Qué más? Me pueden pedir todo lo que ustedes quieran y luego me tienen que justificar el por qué le pidieron. Quizás biopsiar las adenopatías, los ganglios. Biopsiar las adenopatías, Mm. ya. ¿Qué más? Recuerden que estamos estudiando un exudado, las tres principales, ¿cuáles son las tres principales causas de exudado? Eso es lo que tienen que determinar. Y pues en base a eso es lo que tenemos que pedir todo. ¿Listo? Nos vemos mañana. Listo. Chao, Doc. Estamos Listo. conversando. Chao, chicos. Hasta luego.